terminado. Muchas gracias. Gracias a Javier y convidamos a Emilio y a Ramón para establecer un pequeno debate de 10 minutos sobre todo o conxunto das conferencias que vimos esta tarde. Bueno, prometemos que rematamos ás menos cuarto, por lo tanto, un pequeno debate en donde convidamos pues, a aquelas personas que quieran participar. Por lo tanto, xa vos damos a palabra. ¿Alguna intervención? Bueno, mientras non se quentan os ánimos... Bueno, temos aquí unha persona na intervención. Venga. Esa, llamémosle, desafección que las encuestas muestran por parte de la población valenciana en relación con su televisión pública, entiendo que en parte puede atribuirse a lo que ha sido esta televisión pública durante los últimos años. La pregunta es, ¿podríamos pensar de todas formas que hay una corriente de fondo general en ese sentido? Es decir, en la medida, y seguir un momento, en la medida, por otra parte, en que las televisiones públicas tienden a competir en lo posible con las privadas, ciertamente se podría entender una desafección creciente si las públicas en general no retoman su función, ¿no? Sí, pero ahí fíjate, ahí falla todo, ¿no? Vamos a ver, aquí hay un problema que se ha estado de alguna manera alimentando, ¿no? Y es cuando decía antes esta cuestión de recuperar, ¿no? Lo que es y redefinir lo que sería la visión y misión de las radiotelevisiones de servicio público. Precisamente yo creo que es como si... A mí me da la sensación de que es necesario volver a la casilla de salida y, digamos, recordar que las radiotelevisiones públicas no están para competir con otras cadenas, ¿no? Porque no juegan el juego de las audiencias en términos de monetización, ¿no? Digamos, de rentabilidad económica, ¿no? Sino que estamos hablando de rentabilidad social. Claro, la degradación de lo público que ha tenido lugar no solo en el universo de la radiotelevisión, sino de la sanidad, la educación y de los servicios públicos en general, es algo a lo que hemos ido, digamos, de alguna manera, acostumbrándonos año tras año, ¿no? En esta larga crisis, ¿no? Larga crisis que empalmaba una época de florecimiento en el que, bueno, pues claro, la inversión pública era importante, pero se estaba haciendo, era una burbuja totalmente falsa y donde, bueno, ahí lo que se estaba mostrando eran los beneficios, ¿no? y la eficacia del mercado, ¿no? Llevado al extremo, ¿no? Estoy pensando en el caso valenciano, ¿no? La obra pública, que todo eso, bueno, se socializa también en la medida en que todo el mundo podía morder algo de ese negocio. El caso es que, bueno, llegados a este punto, efectivamente, bueno, yo creo que por una parte hay una parte importante de la sociedad, sin duda, ¿no? Está siendo víctima, está sufriendo las consecuencias de un sector público debilitado. No sé, a mí me sigue todavía produciendo escalofríos pensar, ¿no? Que 1 de cada 4 niños en mi tierra, las comidas principales las hacen en el colegio. Y es en los meses de verano, ¿verdad? La razón por la cual los colegios abren sus comedores y demás, porque es que tenemos a muchos niños que no cenan cada noche y desayunan en el colegio. Entonces, bueno, toda esta gente evidentemente está sufriendo las consecuencias de esa brutal disminución del sector público, ¿no? De la pérdida
de ayudas, etcétera, etcétera. Pero también están tan hechos polvo, digamos que hay tal nivel yo diría, de miedo en el cuerpo que tiene la gente, ¿no? Que, no sé, hay se mezclan varios factores. Por una parte, ¿no? Una falta de formación, de educación cívica compartida, que se suma a un control férreo de los medios de comunicación que comunican lo que interesa a determinados grupos poderosos, ¿verdad?, de determinado tipo de ideologías, y esto además se junta es un cóctel molotov. El tercer elemento es este miedo que tiene muchísima gente, porque está viendo que efectivamente la necesidad, como ante tener una radio y televisión pública, o sea, es que, digamos, el argumento demagógico es ese, ¿no? Se le dice, pero ¿cómo puedes reivindicar una radio y televisión pública cuando tenemos necesidades más imperiosas? Y no se es capaz, a nivel, digamos, colectivo, de entender que esa radio y televisión pública, si tiene cierta calidad, sirve para mejorar la vida de las personas en la información y en otras muchísimas cosas, que es difícil de explicar así. Sí, yo quería decir que, desde luego, hay un aspecto muy positivo, que es la creación de un tejido audiovisual, en este caso valenciano, porque en Andalucía sí se ha producido una eclosión de productoras audiovisuales, que, bueno, están ya en manos, muchas de ellas, de gente muy joven, recién salida de mi facultad, y que actúan ya por su cuenta. La famosa película La Isla Mínima ha surgido de la facultad mía, de la Facultad de Comunicación de Sevilla. Y claro, esto es importante, que estalle ese tejido industrial de las industrias culturales. Luego, después, hay otras dudas, que es lo que creo que le da al pensamiento neoliberal, ¿no? Y es, tú has dicho la pobreza en Valencia. En la comunidad autónoma andaluza hay casi un 30% de paro. El presupuesto de Canal Sur hasta no hace mucho eran 200 millones de euros. Ahora, con los recortes, han bajado. El máximo responsable de Canal Sur Televisión, hasta no hace tampoco tanto tiempo, ganaba más que el presidente de la Junta de Andalucía. Y después Canal Sur, que tiene unos programas muy positivos y que tiene ahora un canal Todo Noticias también, aunque cerró el segundo canal. No lo cerró, lo convirtió en un canal paralelo, pero para personas que no escuchan, o que sordomudos, ¿no? Entonces tiene 3 canales y las emisoras de radio. Pero, claro, tiene un reto, a pesar de que tiene una buena programación también, y es captar a la juventud. Canal Sur Televisión tiene fama de tener un público demasiado mayor y estar además en caída. Quiero decir con esto que, si Valencia se decide, que tenga mucho cuidado con estas cuestiones, porque eso es lo que le da pie a un pensamiento liberal, es decir, esto no trae cuentas y ya está. Cuando no es así, puede tener un efecto de arrastre para crear una estructura audiovisual, ¿eh? Sí, absolutamente. Bueno, eu neste sentido os preguntaría si nun momento de derrumbe dos grandes medios, de crisis generalizada en todo o sector da comunicación, ten sentido recuperar un ente tradicional de radio e televisión, ou non sería un momento de apostar por outro tipo de medio público, aproveitando pois as novas formas de comunicación que ofrece a rede, os costes máis baixos e, sobre todo, algo que decía Ramón, non? A necesidade dos medios públicos de ir a audiencias máis xóvenes que están totalmente apartadas destos medios un pouco anquilosados. A mí creo que unha situación como esa ofrecería un campo extraordinario para experimentar, por lo menos. Bueno, fíjate que yo he hecho la mención a la aparición, ¿no?, en este anteproyecto de ley, ¿no?, de creación de la futura radio y televisión, la presencia de la universidad. Es que la presencia de la universidad está motivada precisamente por esto, porque digamos que el concepto de radio y televisión que se propone es el de una plataforma multimedia, donde el corazón del sistema es la plataforma, y la radio y la televisión
digamos, que cuelgan de ese proyecto. El principal tiene que ser la plataforma. Así lo definimos en el informe, que era algo también, por otra parte, no descubrimos nada. Es lo que están haciendo ahora todas las grandes radiotelevisiones en todo el mundo, ¿no? Y la presencia de la universidad pues, aparece en distintos momentos, pues, por ejemplo, para... bueno, lo que se busca es generar sinergias entre las administraciones. Canal Nou vivió toda su vida de espaldas a la Consejería de Educación. No es lo que ha hecho la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals desde sus orígenes, prácticamente, ¿no? Era normal tener relaciones con el Departamento de Educación y hacer convenios, actividades conjuntas, etc. Bueno, pues ahora se plantea esto, hacerlo así, desde el primer día, pero ahora esta gente de Medio Ambiente, ¿no? Por ejemplo, el programa la relación con la Consejería de Medio Ambiente era estrechísima. Estrechísima. Hace poco tiempo vino a vernos, la situación dramática, ¿no? Un director general encargado, digamos, de la supervisión de los parques naturales de la Comunidad Valenciana y de toda una serie de servicios, ¿no? Que nos decía es que no tenemos ventana donde mostrar lo que estamos haciendo. Y venimos a veros a vosotros para, si os ocurre, no sé si tenéis posibilidad de ayudarnos a producir contenidos para mostrar lo que estamos haciendo. Y fijaros, yo lo que les dije, mirad, eso no lo podemos hacer nosotros. Lo que podemos hacer nosotros es ayudaros a que vosotros generéis contenidos, ayudaros a manejar las herramientas audiovisuales para que seáis autónomos y, bueno, cuando tengamos estructuras como la futura plataforma de la corporación, bueno, pues ver cómo integrar todo eso. Sí, solo una apreciación. Sin referirme ao caso concreto de ningunha televisión pública, ni, por suposto, o caso concreto de Valencia, que é un caso no que os defensores do servicio público deixáronnos sin ningún argumento para defendela pola praxis nefasta que xa describiu Xavier. Pero o momento actual é un momento no que a todos os argumentos de sempre que siguen vixentes respecto á indispensabilidade do servicio público, hai que engadir todos os novos. E un moi importante. Nestes momentos, todas as plataformas de difusión diferente de contidos audiovisuais siguen unha lógica que, no fondo, está reforzando o mainstream. Vou a dar un exemplo claro. Netflix figura que era un repositorio de cine, convertiuse nun repositorio de cine de televisión e acabou sendo HBO solo que en over the top. Con unha técnica que lle permite ser over the top, que é coñecer absolutamente todos os datos das conductas de consumo e empezar a producir avaliando eses datos. De xeito que defino o produto para ser exitoso en función dos hábitos do que xa gusta, co cal as posibilidades de que xurdan iniciativas de diversidade, de creatividade nova, de invención de novos xéneros, se reduce progresivamente. Entón, un servicio público de comunicación ten que pensarse agora con todos estos elementos e introducir tamén ese coñecemento dos datos dos consumos a partir da plataforma, de xeito que se lle dé tempo a enraizar as novas ideas, os novos produtos e garantizar, digamos, estender a semente dunha creatividade alternativa que non conduza a facer cada vez máis do mismo, garantizando o éxito inmediato que se degluye a sí mesmo. Entón, claro, eu coincido co criterio de decir, vamos a facer unha televisión pública outra vez. Bueno, hai que seguirla facendo polos medios tradicionais de difusión porque non hai que esquecer aínda que é o medio principal de aprovisionamento de contidos audiovisuais para unha parte moi importante da poboación. Segundo, o concepto de servicio universal.
alguén apuntou esta mañá Campos o tema do dividendo digital, a eliminación progresiva a utilización do espectro público para o servicio audiovisual. Isto é un elemento fundamental de preocupación, porque hoxe aínda é o sistema máis eficiente de transmisión. Pénsese unha cousa, cando decimos que é moi barato emitir a través de internet, isto é só verdad para pequenas proporcións de consumo. A cantidade de custo que ten a difusión eficiente, contemporánea, a través de a cantidade de ancho de banda que hai que garantizar, os servidores que hai que empregar para facer esa distribución, en términos de calidade de imaxe, por tanto, que de gran complexidade de datos a transmitir, aínda hoxe non hai ningún xeito de distribución de un a moitos que sexa comparable co sistema de transmisión herciano. Por tanto, digamos, todo isto está en presencia, hai que introducilo no menú, pero o servicio público o que ten que garantir, aparte de todas as cousas que xa tiña que garantir, desde logo é ser un elemento de dinamización da creatividade cultural. E iso só se pode facer dándolle tempo para a educación do gusto. Senón, a famosa golosina visual, pois é o dominante. Por tanto, digamos, a necesidade de defender a fondo a filosofía do servicio público, despolitizando, sacando de mans de as utilizacións partidarias, conseguir non só a desgubernamentalización dos medios públicos, senón a despartidización. Claro, todo eso é moi difícil porque a lógica é a que é. Pero hai que decirlo, ainda que despois veña a lógica dominante, se polo menos se constituiu unha serie de contrapesos que permitan, cada vez que a tendencia natural á partidización esteña en presencia, podamos decir, oiga, que aquí decía que os directivos hai que nomealos por a súa capacidade profesional e non polas filias e fobias políticas. Oiga, que, pero evidentemente ese digamos, un traballo que hai que facer cada día. Perdón. Máis palabras? Alguna intervención máis? Yo. Si no habla nadie, dime un... No, la pregunta del profesor Pousa, que es muy interesante. En estos tiempos, ¿cómo hacer eso? Yo quiero decir que en Andalucía, porque en el año 1989 cuando surge Canal Sur, TV3 y Telemadrid. Pero claro, en Andalucía, antes de esa fecha, el gobierno no piensa hacer una televisión, piensa hacer una especie de fortalecimiento del centro territorial de televisión española. Es que el sistema nuestro de televisiones autonómicas prácticamente no existe en Europa, tal y como lo tenemos aquí. Claro, lo que pasa es que, ¿qué sucede? En 1983 aproximadamente, Cataluña, Euskadi y Cataluña, quizás por este orden, Euskadi y Cataluña empiezan ya a decir, nosotros vamos a emitir, vamos a hacer nuestra televisión. Y a partir de ahí todo el mundo quiere ya su televisión. Empiezan ya después las externalizaciones de programas. Pero claro, es verdad que es un gasto excesivo. Pero es que es fundamental la televisión pública si se hace bien, porque después, él ha dicho la gubernamentalización que ha habido en el País Valenciano. Yo puedo decir la que hay en Andalucía. Hay una constante, es decir, que cuando estaba Jordi Pujol ya estudiábamos esto. En Cataluña Jordi Pujol tenía que salir todos los días forzosamente por consigna, entre comillas, en la televisión. Nosotros tenemos en Andalucía un desfile de consejeros todos los días a ver qué han hecho, ¿no? Y ellos supongo que en Valencia, yo he leído informes que también decían parecido a eso. Para hacer eso no hace falta gastar dinero, está claro. Ahora, hay otra cosa, la televisión pública yo la defiendo, ¿por qué? Porque frente a lo privado, que debe existir por supuesto lo privado, la televisión pública tiene unas garantías de control, es decir, el Parlamento la controla, los consejos de administración, que después está la política, sí, pero hay una esperanza, incluso a nivel laboral hay unos sindicatos, en el sector privado un profesional de la comunicación sabe cuándo entra, pero no sabe cuándo sale antes de trabajar.
Y yo creo que haciendo bien una televisión pública, por eso es necesaria. En Andalucía está un poco atascada, creo yo, la ley audiovisual. Y la ley, aparte de las nuevas formas de retransmitir, es que la ley audiovisual de Andalucía tiene un poco una inspiración en la ley que se ha hecho en Argentina. Pero en Argentina lo primero que ha hecho el nuevo presidente es pararla. Y es, básicamente, lo más conocido es, hay que darle un tercio de la comunicación al mundo privado, un tercio a lo público y un tercio a la ciudadanía. Hay falta de... Y eso estimularía mucho. Darle un tercio a la ciudadanía, a las organizaciones ciudadanas reconocidas. Y aquí viene el problema. Es que los gobiernos no quieren soltar eso. Es que el poder no quiere soltar eso. Es muy complicado. En mi facultad, en mi universidad, hasta hace poco, el rector no quería hacer una radio universitaria hecha desde mi facultad, porque mi facultad tiene fama de ser anti-Bolonia, y no nos querían dar esa libertad de hacerlo. Exactamente. Bueno, pois moitas gracias ao Consello da Cultura. Non sei se hai algunha palabra máis. Pois, se non, reiterar as gracias ao Consello da Cultura Galega e especialmente aos profesores Xosé López e Francisco Campos e a todos os participantes que hoxe estuveron aquí por darnos cita nestas jornadas que creo que foron de gran interés. Moitas grazas. Por suposto, os participantes no público.